Descubrí infidelidades y manipulación en mi familia, y tuve que elegir entre ellos o mi paz mental. Nunca pensé que iba a terminar escribiendo aquí, pero llevo días sin dormir, con un nudo en el estómago, y siento que si no lo saco, voy a explotar. Tengo 32 años, soy hijo único, y crecí con una madre sobreprotectora y un padre bastante ausente. Desde adolescente supe que en mi familia había dinámicas raras, pero me acostumbré a guardar silencio y evitar conflictos. Aún así, siempre intenté estar ahí para ellos, incluso cuando no me apoyaban en nada. Mi madre, Leticia, siempre fue el tipo de persona que se mete en la vida de todos porque sabe lo que es mejor. Mi padre, Ernesto, un hombre que trabajaba en una empresa de transporte, pasaba la mayoría del tiempo fuera y rara vez se interesaba en lo que pasaba en casa. Yo me convertí, sin querer, en el mediador, el que escuchaba las quejas de mamá, el que intentaba que papá estuviera más presente, y el que, irónicamente, recibía críticas de ambos por no tener la vida resuelta. A los 26, logré independizarme, alquilando un pequeño departamento en otro barrio. Fue un alivio. En ese momento, estaba con mi pareja de entonces, Lucía, con quien llevaba casi 4 años. Mi relación con ella se fue fortaleciendo, y por primera vez sentí que tenía una familia elegida. Pero justo cuando empezaba a pensar en pedirle matrimonio, todo comenzó a desmoronarse. El primer golpe vino una tarde de domingo. Mi madre me llamó llorando, diciendo que mi padre tenía otra. La acusación no me sorprendió del todo, ya había rumores en la familia extendida de que Ernesto no era precisamente fiel, pero siempre pensé que eran chismes. Sin embargo, esta vez, Leticia tenía pruebas, fotos que una vecina le había enviado, donde mi padre estaba en un restaurante tomado de la mano con una mujer joven, de no más de 28 años. Ese día fui a casa de mis padres. Mi madre estaba destrozada, con los ojos hinchados y rodeada de pañuelos usados. Mi padre no estaba, y según ella, había salido a trabajar otra vez. Sentí una mezcla de rabia y cansancio, pero lo que más me desconcertó fue la forma en que mi madre me decía que yo tenía que arreglar esto porque tú eres el único que lo puede hacer entrar en razón. No sabía ni por dónde empezar. Al día siguiente, confronté a mi padre en un café. Al principio, lo negó todo, con esa calma que siempre usaba para salirse con la suya. Pero cuando le mostré las fotos, cambió de táctica, se rió, y dijo que mi madre siempre fue dramática y que esa chica es solo una amiga con la que me desahogo. Su tono era tan despreocupado que me dio ganas de gritarle, pero me contuve. Volví a casa sintiendo que estaba atrapado en un rol que nunca pedí, el mediador, el pacificador, el hijo que tiene que poner el cuerpo y la mente para sostener un matrimonio que no es el suyo. Pero no sabía que ese era solo el principio de algo mucho más grande. Porque lo que mi madre no me dijo en ese momento, y que descubriría semanas después, es que esta no era la primera vez que mi padre la engañaba, y que la familia, en lugar de unirse, iba a partirse en pedazos. Pasaron un par de semanas desde que confronté a mi padre. En ese tiempo, mi madre apenas me llamaba, sus mensajes eran cortos, fríos. Me di cuenta de que estaba molesta conmigo, aunque no lo dijera. Supongo que esperaba que yo me pusiera completamente de su lado, que dejara de hablar con él, que lo presionara hasta que confesara y pidiera perdón. Pero yo no quería ser juez ni verdugo. Una noche, Lucía y yo estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era mi tía Norma, la hermana mayor de mi madre. Me pareció raro porque no hablábamos seguido. Atendí, después de un saludo incómodo, me soltó. Hijo, no es la primera vez que Ernesto hace esto. Me quedé helado. Ella me contó que, en los años 90, mi padre había tenido un romance con una mujer en el trabajo. Incluso hubo rumores de que esa mujer quedó embarazada, pero nadie lo confirmó. Leticia, en ese entonces, decidió perdonar y guardar silencio para no destruir la familia. Nadie más volvió a hablar del tema, hasta ahora. Esa revelación me revolvió el estómago. No era solo una traición aislada, era un patrón. Mi madre lo sabía desde hacía décadas y, aún así, siempre había preferido aparentar que todo estaba bien. Recordé cómo, cuando era niño, ella me repetía que en esta familia siempre nos apoyamos. ¡Qué ironía! Esa misma semana, mi padre me llamó. Pensé que iba a intentar justificarse otra vez,
pero en cambio me pidió que lo ayudara. Mira, necesito que le digas a tu madre que no saque esto de proporción. Tú sabes cómo es, siempre exagera. No le digas nada a nadie más. Sentí una mezcla de enojo y asco. No solo me pedía que fuera su cómplice, sino que además quería que minimizara el dolor de mi madre. Le dije que no me metiera en sus juegos. Él se enfureció y me colgó. Desde ese día, mi relación con ambos se volvió tensa. Mi madre se quejaba de que yo no hacía nada por ella, y mi padre de que yo no lo entendía. Sentía que ambos me usaban como un escudo para no enfrentar sus problemas. La única que estaba de mi lado era Lucía, hasta que las cosas entre nosotros comenzaron a quebrarse también. Ella empezó a sentirse agotada por el drama familiar, y a veces discutíamos porque yo pasaba más tiempo tratando de calmar a mis padres que cuidando nuestra relación. Lo peor llegó cuando mi madre me pidió que la ayudara a investigar a la otra mujer. Quería saber su nombre, su dirección, dónde trabajaba, todo. Me negué, y ahí fue cuando me dijo algo que no olvidaré. Si no me ayudas, eres igual que tu padre. Ese golpe me dolió más que cualquier insulto. Era como si todos mis años de apoyo y sacrificio no significaran nada. Y aunque me prometí que no iba a dejar que esto me arrastrara, pronto me di cuenta de que todavía no había visto lo peor. A partir de esa acusación de mi madre, algo en mí cambió. Me di cuenta de que llevaba años intentando ganarme un reconocimiento que nunca iba a llegar. Sin embargo, por más que quisiera alejarme, la situación me seguía jalando como un imán. Un sábado por la tarde, mientras intentaba desconectarme jugando videojuegos, mi madre apareció sin avisar en mi departamento. No tocó la puerta, usó la llave de emergencia que le había dado hacía años y que nunca había devuelto. Entró con los ojos rojos, respirando agitada. «Hijo, tenemos que hablar», me dijo, sentándose en mi sofá como si fuera su casa. Sacó una carpeta llena de papeles, extractos bancarios de mi padre, recibos de hoteles y hasta capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que había conseguido por sus contactos. No quise preguntar cómo. En esos mensajes, mi padre le escribía a la otra mujer frases cariñosas y promesas de viajar juntos. También había fotos de ambos en la playa, sonriendo como si fueran pareja de toda la vida. Mientras ella me mostraba todo, me di cuenta de que no estaba buscando comprensión, sino aliados. Quería que yo odiara a mi padre tanto como ella. Y aunque sentía rabia por lo que él hacía, también me molestaba la forma en que mi madre me arrastraba a su guerra personal. Cuando le dije que no quería involucrarme más, me lanzó una frase que me dejó helado. «Tú no entiendes, si yo me separo, me quedo sin nada. La casa está a nombre de él. El auto también. Y yo ya no tengo edad para empezar de nuevo». Era la primera vez que escuchaba su miedo de forma tan directa. De repente, entendí que su permanencia en ese matrimonio no era solo por costumbre, sino por supervivencia. Pero en lugar de compadecerme, me sentí atrapado. Ahora, además de hijo, me estaba convirtiendo en una especie de plan de contingencia para ella. Ese mismo día, por la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Sé que eres el hijo de Ernesto. Tenemos que hablar. No soy lo que tu madre piensa». El corazón me dio un vuelco. Reconocí de inmediato que debía ser la otra mujer. Dudé mucho en responder, pero la curiosidad me ganó. Acordamos vernos en una cafetería al día siguiente. Cuando llegué, me encontré con una mujer morena, de cabello lacio hasta los hombros, bien vestida pero con una expresión tensa. Se presentó como Andrea. Lo primero que me dijo fue que no quería problemas, pero que necesitaba que yo supiera la verdad sobre mi padre. Según ella, no eran amantes en secreto. Mi padre le había dicho que estaba separado desde hacía meses y que solo vivía con mi madre por cuestiones económicas. Además, juró que él nunca le habló de mí ni de que todavía tenían una vida en común. Mientras la escuchaba, sentí que todo se volvía más confuso. No sabía si Andrea estaba mintiendo para limpiar su imagen o si mi padre realmente llevaba una doble vida tan elaborada. Antes de irse, me miró a los ojos y dijo: «No creas todo lo que tu madre te cuenta. Ella también tiene secretos». Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. Lo que no sabía era que, en cuestión de días, algo iba a salir a la luz que pondría en jaque la versión de todos,
y que cambiaría por completo mi forma de ver a mi familia. Después de aquella reunión con Andrea, me quedé con una sensación de inquietud que no me dejó dormir por varias noches. La idea de que mi madre pudiera tener secretos era algo que mi mente rechazaba de inmediato. Ella siempre se había presentado como la víctima absoluta de la historia, la mujer traicionada que había entregado su vida a la familia. Pero la frase de Andrea se me repetía una y otra vez, como un eco incómodo. Así que, contra mis propios principios, decidí indagar un poco. Revisé mentalmente lo que recordaba de los últimos meses, las salidas misteriosas de mi madre con amigas, las llamadas que contestaba en voz baja, y una vez que la vi guardar apresuradamente una caja de zapatos en el armario cuando fui a visitarla. La oportunidad para aclarar mis dudas llegó una tarde, cuando mi madre me pidió que la llevara en auto a hacer unas diligencias. A mitad del trayecto, dijo que necesitaba pasar por una oficina a recoger unos papeles. Me quedé esperando en el auto, pero después de 20 minutos, mi curiosidad ganó. Entré al edificio y seguí el sonido de su voz. La encontré en un pasillo, riéndose y tocando el brazo de un hombre que no conocía. Él era mayor, pero no tanto como mi padre, vestido con traje y con una sonrisa confiada. Cuando me vio, mi madre se puso pálida. El hombre se presentó como un amigo de toda la vida, pero la incomodidad en sus gestos me dijo lo contrario. No hice una escena, solo me quedé callado y la llevé de vuelta a casa. Durante el trayecto, ella no dijo una palabra, y yo tampoco. Esa noche, me llegó un mensaje de mi tía Norma. Hijo, creo que ya sabes lo de tu mamá. Resulta que desde hacía un par de años, mi madre tenía una amistad especial con un excompañero de colegio. Según mi tía, se veían regularmente y hasta habían viajado juntos a otra ciudad con la excusa de una convención. La ironía me golpeó con fuerza. Mientras me pedía que investigara a la amante de mi padre, ella mantenía su propio romance en la sombra. La confronté al día siguiente. Al principio, lo negó con la misma vehemencia que mi padre había negado su infidelidad. Pero cuando le dije que ya sabía todo, me miró con una frialdad que nunca le había visto y dijo: «Tú no entiendes cómo es vivir con alguien como tu padre». Esto, pausó, como buscando las palabras, es lo único que me mantiene cuerda. Quise gritarle que estaba haciendo exactamente lo mismo que criticaba, pero me contuve. Sentí un cansancio profundo, como si cada revelación me robara un poco más de energía. Ahora, no solo tenía que lidiar con un padre infiel y manipulador, sino con una madre que se victimiza mientras juega el mismo juego. Lucía, al enterarse de esto, me dijo que debía cortar el contacto con ambos por un tiempo. «Te están drenando la vida», me dijo. Pero yo, testarudo, seguía creyendo que podía arreglar algo. Lo que no sabía era que, en las semanas siguientes, el drama escalaría a un nivel que afectaría no solo mi salud mental, sino también mi estabilidad económica. Porque pronto, ambos, mi madre y mi padre, iban a necesitar algo de mí, y ninguno iba a tener reparos en pedírmelo. El primer pedido llegó de forma casi cómica, si no fuera por lo patético de la situación. Era un martes por la noche cuando mi padre me llamó. Yo ya estaba en pijama, listo para dormir, pero su voz sonaba extrañamente cordial. «Hijo, ¿tienes un minuto?», preguntó, con ese tono suave que solo usaba cuando quería algo. Le dije que sí, y sin rodeos me soltó. «Estoy en un problema. Necesito que me prestes algo de dinero». Según él, era para cerrar una deuda pequeña que tenía con un amigo. Cuando le pregunté cuánto, dijo una cifra que equivalía a casi 3 meses de mi renta. Me quedé en silencio, y él lo interpretó como un sí. Empezó a darme su número de cuenta como si ya lo hubiera decidido. Le corté y le dije que no podía. Entonces su tono cambió. «Siempre pensé que, como hijo, estarías ahí para mí. Pero veo que no puedo contar contigo». Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Estaba furioso, pero sabía que ese solo era el primer disparo. 2 días después, fue mi madre. Llegó a mi departamento, sin avisar otra vez, con una bolsa de pan y un tupper de guiso. Después de los saludos forzados, me soltó que necesitaba un favor grande. «Hijo, estoy pensando en separarme de tu padre. Pero para hacerlo, necesito un lugar donde quedarme un tiempo. No mucho, unos meses. Hasta que me organice.
No sabía si reírme o gritar. ¿En serio me pedía que la recibiera en mi casa, después de todo lo que me había dicho y hecho? Intenté explicarle que Lucía y yo apenas teníamos espacio y que nuestra relación estaba tensa. Ella no escuchó. Yo siempre estuve ahí para ti. Cuando no tenías nada, te alimenté, te vestí. Ahora que yo necesito, ¿me vas a dar la espalda? Era como si ambos tuvieran un guión aprendido, apelar a la culpa para que yo cediera. Lo peor es que, en algún rincón de mi mente, todavía sentía la presión de ser un buen hijo. Esa noche discutí con Lucía. Ella estaba harta de que mi familia se metiera en nuestra vida, y me dio un ultimátum: o ponía límites claros, o ella se iba. Fue la primera vez que me di cuenta de que podía perderla, y eso me asustó más que cualquier drama familiar. Para empeorar las cosas, un fin de semana recibí un mensaje de Andrea, la amante de mi padre. Tu mamá vino a buscarme al trabajo. Está fuera de control. Sentí que la situación estaba desbordando todos los límites. Mi madre estaba actuando por impulso, mi padre buscaba salvarse económicamente, y yo quedaba en medio como el recurso de emergencia de ambos. Pero el verdadero colapso llegó cuando, en la misma semana, mis padres me citaron, por separado, para hablar en serio sobre su futuro. Y lo que me pidieron en esas reuniones iba mucho más allá de dinero o un lugar donde quedarse. Primero fue mi padre. Me citó en un bar discreto, de esos que parecen sacados de los 90, con luz tenue y olor a madera vieja. Llegué sin muchas ganas, pero con curiosidad por saber qué era tan importante. Apenas nos sentamos, pidió 2 cervezas y sin rodeos, me dijo: quiero que seas mi garante. Me quedé mirándolo, esperando que explicara. Según él, estaba por invertir en un negocio seguro con un amigo, pero el banco pedía un aval. Solo firmas, hijo, no te va a costar nada, dijo, como si no supiera lo que eso implicaba. Le expliqué que no iba a poner en riesgo mi historial ni mi futuro financiero. Me miró con una mezcla de decepción fingida y enojo real. No pensé que ibas a ser tan egoísta. 2 días después, fue el turno de mi madre. Me citó en un café, después de hablar unos minutos de cosas triviales, me dijo: necesito que me acompañes a ver a un abogado. Quiero iniciar el divorcio, pero necesito que pagues la primera parte de los honorarios. Era una suma alta, y aunque podía pagarla, sabía que eso significaba involucrarme directamente en su guerra contra mi padre. Le dije que no podía, que eso era algo que debía resolver ella. Y entonces, con un tono helado, me dijo: al final, eres igual que él. Solo piensas en ti. Fue en ese momento cuando sentí que algo dentro de mí se quebró. Toda mi vida había tratado de ser el hijo que mediaba, que calmaba, que estaba disponible, y ahora, cuando me negaba a seguir sacrificando mi vida por ellos, se convertían en jueces que me condenaban sin apelación. Lo peor fue que, como si se hubieran puesto de acuerdo, ambos comenzaron una campaña silenciosa para poner a otros familiares en mi contra. Mi tía Norma me llamó para decirme que cómo podía dejar a mi madre sola en este momento, y mi primo Javier, del lado de mi padre, me escribió para recordarme que la familia está antes que todo. Lucía, que hasta ese momento había intentado apoyarme, me dijo que esto estaba afectando su salud mental. Me confesó que había empezado a buscar otro lugar donde vivir por si acaso. No la culpé. Sentía que mi vida entera giraba alrededor de un drama que no era mío, pero que me estaba consumiendo. Y entonces pasó algo que no esperaba: recibí una carta certificada a mi nombre. Era del banco, y tenía que ver con una deuda que no era mía. Cuando llamé para aclarar, me dijeron que alguien había intentado usar mi información como referencia para un préstamo. El nombre que aparecía en la solicitud: Ernesto. En ese momento supe que todo había llegado demasiado lejos. Cuando confirmé con el banco que mi padre había intentado usarme como referencia sin mi permiso, sentí una mezcla de rabia y decepción que me dejó temblando. Era la confirmación de que, para él, yo no era un hijo, sino una herramienta más para sacar adelante sus problemas. Lo llamé de inmediato. No hubo gritos al principio, solo un silencio incómodo cuando le dije que sabía lo del préstamo. Finalmente habló, y su justificación fue casi insultante. Solo era por si me preguntaban. No ibas a tener que pagar nada. Le colgué sin darle oportunidad de seguir.
No había nada más que decir. Esa misma noche, bloqueé su número. Fue la primera vez en mi vida que corté el contacto con él por completo. Mi madre, enterada del incidente, no reaccionó como esperaba. En lugar de ponerse de mi lado, me dijo que estaba exagerando y que debería entender que tu padre no sabe hacer las cosas de otra manera. Fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, ella siempre iba a justificarlo, y al mismo tiempo, siempre iba a pedirme que la salvara. Lucía me encontró sentado en el sofá, con la carta del banco todavía en las manos. Se sentó a mi lado y, con un tono firme, me dijo: tienes que elegir. O ellos, o tu paz mental. Esa noche, envié 2 mensajes. Uno a mi madre, explicándole que necesitaba alejarme de toda la dinámica familiar por tiempo indefinido, que no iba a prestar dinero, ser garante, ni involucrarme en su divorcio. El otro, a mi tía Norma, para que quedara claro que no aceptaba más chantajes emocionales. Las respuestas llegaron rápido. Mi madre me acusó de abandonarla. Mi tía me dijo que era un ingrato. Mi padre no respondió, pero un amigo en común me contó que estaba diciendo que yo me creía demasiado para ayudar a mi propia sangre. Las primeras semanas fueron duras. Sentí la culpa clavada en el pecho, pero también algo que no había sentido en años: libertad. Lucía y yo empezamos a reconstruir nuestra relación sin la constante interferencia de mi familia. No voy a mentir, a veces me pregunto qué será de ellos. Pero también aprendí que no puedo salvar a quienes no quieren salvarse. Y que el amor familiar no es una excusa para permitir abusos, mentiras o manipulaciones. Ahora vivo con la tranquilidad de saber que mis decisiones son mías, sin cargas heredadas. Y si algún día me buscan otra vez, sé que no volveré a caer en el mismo ciclo.